Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Inversión en el Sur, en un programa especial, último programa antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Seguramente el domingo que viene, en este horario, empecemos a conocer los primeros resultados de lo que fueron las PASO. Entonces, hemos tomado la decisión en este programa de seguir conociendo propuestas y hablar con candidatos o precandidatos. En esta oportunidad, Emiliano Álvarez Porte, que va como precandidato a concejal por la lista de la señora Nidia Moirano, y el señor Andrés Castillo, también precandidato a concejal por la lista de Sebastián Mas, de Unión por la Patria. Bueno, hablamos con ellos particularmente porque hoy está en boca de todos el papel del Consejo Deliberante en nuestra ciudad, sus funciones y qué es lo que puede llegar a hacer para cambiar un poco también nuestra realidad. Y por supuesto, en el programa del día de hoy lo arrancamos hablando de economía. El señor Martín Goslino, titular del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca, viene para compartir los últimos índices económicos que han arrojado sus estudios. Imperdible el programa del día de hoy. Te recuerdo, nos encontrás en redes sociales, Mariano Álvarez Porte, estamos en Twitter, bueno, ahora se llama X o X. Estamos, por supuesto, en Instagram y siempre podés ver programas anteriores en YouTube, en el canal Inversión en el Sur. Arranquemos ya con el programa del día de hoy, dale. Bueno amigos, de esta manera entonces arrancamos nuestro programa del día de hoy. Vamos a hablar de economía, justamente el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca tiene nuevos índices para compartir. Índice de costos industriales y consumo energético, seguramente muy relacionados, por supuesto. Y estamos con el titular del Centro de Estudios, el señor Martín Goslino. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, una alegría que vengas a visitarnos nuevamente. Martín, ¿qué números han arrojado estos últimos estudios que han llevado adelante? Bueno, viste, siempre te digo, a veces me gustaría dar mejores noticias, pero bueno, es lo que hay. En este caso, el principal índice, que es el que más impacta desde nuestro punto de vista, es el de costos industriales. Sí. Voy a comenzar por ese. Nosotros lo hacemos de manera trimestral y tenemos los resultados del segundo trimestre del año, ¿sí? Esto termina en junio. Exactamente, finalizado en junio, y ahí encontramos que en el trimestre los costos de las industrias bahienses aumentaron un 33%, ¿sí? Respecto al trimestre anterior. O sea que para que vos tengas una idea, un promedio de 10 y pico % por mes, claro, a ese ritmo. Claramente. Y esto superó tanto a la inflación como a la evolución del tipo de cambio, el oficial, dentro de ese trimestre, sí, que tuvo una variación de aproximadamente un 22% acumulado, o sea, un 7% mensual, ¿no? Entonces, bueno, el tipo de cambio en general está, sabemos, el oficial por supuesto está pisado, claramente está regulado. Y después lo que es la inflación, en realidad conocemos el número de inflación, una inflación, digamos, general. Pero cuando uno va a costos particulares y sobre todo consumos de primera necesidad, la inflación realmente excede ese número. Sí, esto lo pueden explicar muy bien mis colegas, ¿no? Que se dedican a este tema, pero uno tiene que mirar básicamente la inflación no regulada, ¿no? O sea, los precios no regulados, y ahí el aumento es bastante importante. Muy relacionado con esto de los costos, porque vos fíjate que encontramos que los principales rubros en que han aumentado los costos en ese trimestre, el que termina en junio, han tenido que ver con energía, ¿sí? Por igual en todos los sectores industriales, materias primas, ¿sí? Y costos salariales, en menor medida. Pero fíjate que materias primas entonces y energía, cómo van a impactar en la evolución de la inflación posterior. ¿Seguro? ¿Qué es lo que estamos viendo en julio y qué va a pasar en agosto? Bueno, claramente tenemos el tema de alimentos con el nuevo impuesto al maíz. Eso va a dar un cimbronazo importante. Todo lo que es carnes, seguramente es el alimento de los animales. Y en energía también, vemos cómo está. Pero además, no está contemplado en este resultado la corrida cambiaria. Claro. Que hizo saltar al dólar blue, ¿sí? Y a los dólares financieros. Sí. ¿Y por qué te digo esto? Alguien podría decir, no debe tener nada que ver porque ustedes miden el dólar oficial, pero ya lo hemos explicado varias veces que cuando hay escasez de dólares oficiales, pero necesidad de importar insumos o maquinarias o repuestos,
los industriales tienen que recurrir a dólares alternativos y eso tarde o temprano tiene un impacto. Lo que uno ve claramente es que el aumento de costos trasladado a precios hace caer la demanda, ninguna duda, ¿sí? Y esto ahí te lo relaciono con el otro índice, el de consumo energético, ¿sí? Que ese lo medimos por bimestre. Sí. Entonces el tercer bimestre, que también termina en junio, mayo-junio, lo que nos da es una segunda caída consecutiva en el año del consumo de energía de particulares y de empresas. Y cuando escarbamos en ese bimestre qué es lo que ha pasado, lo que vemos es que la caída en el consumo tuvo muchísimo que ver con un aumento de tarifas, ¿sí? Es decir, nosotros tomamos una tarifa de referencia que tiene que ver con una combinación de variables que se analiza. Y si vos ves el gráfico, se ve que en ese bimestre pegaron un salto esas tarifas. Por lo tanto, a mayor tarifa se reduce el consumo, tanto en industrias, ¿sí?, como en particulares. En particulares, ¿qué significa? En personas. Significa que vos tenés que estar cuidando tu consumo para que no impacte tu bolsillo. Claro. ¿Qué significa en empresas una caída en el consumo energético? Menor producción, ¿sí? En la empresa no es que voy apagando las luces para que no me impacten la factura, es que tengo que prender menos máquinas, ¿sí?